Cuéntanos el enigma de esas tremendas construcciones de piedra. Qué cosa más bella, realmente la isla de Pascua, Rapa Nui, es una Un sueño. joya arqueológica, es un museo al aire libre y que está, bueno, dentro de nuestro territorio. Fíjate tú también que nos proyecta a Chile dentro de todo lo que es el triángulo polinesio. Es decir, también somos polinesios de una u otra Claro. forma. Gracias a la isla de Pascua, yo quiero mandarle a todos mis amigos de Isla de Pascua un caluroso saludo desde este rincón de la tierra. Y Yo también quiero mandar un saludo a toda la gente que conocí durante más de un año y medio que viví ahí, y de ahí me traje un puqui, una guaguita. La mamá de mis hijos llegó embarazada de Isla de Pascua y de ahí viene mi hijo mayor, Kabir. Así que a toda la gente de la Isla de Pascua, yo no sé si estará viva Isabel Pacarati, pero a sus descendientes también les mando muchos cariños. Ahí justo vivía yo en la única casa que había frente a Tajaico. mira qué maravilloso. Ahí estábamos viendo recién el templo de Tongariki, que es como la catedral también de todo lo que es estos Moai. Los Moai. ¡Wow! Tan misterioso como en las pirámides de Egipto, ¿no es Sí, cierto? tan misterioso. Tan misterioso porque cómo movían a estas grandes estructuras de piedra, estas grandes esculturas. Recordar, antes de entrar en ese enigma, recordar que todo lo que fue el pueblo Rapa Nui llegó a la isla desde el continente de Hiva, que se hundió según las tradiciones. Otomatua, que fue el primer rey, llevaba en estas canoas, en estas grandes embarcaciones, el primer Moai, que no era muy alto, no era muy grande, ¿ya? Pero a partir de ese modelo se comenzaron a construir los Moai en la isla de Pascua, en Rapa Nui. Esta llegada de Otomatua a la isla de Pascua habría sido en torno del siglo VIII, para que nos situemos un poco, ¿ya? Históricamente, ¿ya? Y siempre uno tiene que recordar que dentro de los más grandes navegantes de la historia de la humanidad, Pedro, están naturalmente los vikingos, pero desde mi punto de vista, mucho más grande que los vikingos son los polinesios, porque se trasladaban a través de las rutas, de las corrientes marinas, de las tortugas, por ejemplo. Por eso las tortugas son verdaderos dioses. Y hay muchos símbolos de tortuga en la Isla de Pascua. Por supuesto que sí, porque seguían a las tortugas las corrientes. Así llegaron, no vamos a entrar en el detalle del origen de todo lo que fue todo este viaje onírico, porque cuando uno se mete, y tú más que yo lo tienes que saber, estamos hablando de una isla mágica. Mágica, total. Totalmente mágica. Y los relatos de la gente de ahí son increíbles. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, los Rapa Nui, imagínate los Rapa Nui haber nacido allá, haber concebido allá también, es muy especial. Ellos estaban más cerca del cielo, de alguna forma, siempre mirando al cielo y un mar que es un desierto de agua. Ahora bien, los Moai, Pedro. ¿Cómo se movían los Moai? Que es una de las preguntas del millón. Y en realidad uno... ¿sí? ¿Por qué dices tú mirando al cielo? Porque hay muchas teorías de eso y la gente en su casa nos va a preguntar, ¿por qué dices eso, mirando al cielo? Porque el pueblo Rapa Nui es un pueblo muy onírico. Onírico. Mágico. Mágico. Entonces, imagínate, estás en la isla, ves un desierto de agua. ¿Ya? ¿Qué te queda para mirar? Hacia la estrella, hacia lo mágico del cielo. Y de ahí viene en gran medida el misterio de cómo movían a los Moai. Porque a mí me podrán decir, mira, miles de explicaciones racionales, que ocupaban cuerdas, que, bueno, las llevaban al hombro, da lo mismo. Pero cuando uno se remonta a la tradición oral de la isla de Pascua, a la fuente de los sabios de la isla de Pascua. Ellos hablan de
Tepito Tehenúa, el ombligo del mundo. El ombligo del mundo. Y siempre cuando uno le pregunta cómo se movían los Moai, la respuesta es una nomás. Gracias al maná. Al maná. El maná, precisamente en ese ombligo del mundo, que es una piedra en forma de elipse, de huevo del mundo, bueno, es donde se reunían para pedir que bajara esta energía del cielo. ¿Ya? Una energía del cielo, el maná, que le permitía moverse a los Moai solo según la tradición. Entonces, qué fascinante. Por eso digo, ¿quiénes habrán sido? ¿De dónde proviene esa energía? ¿De qué fuente del universo puede bajar una energía? Según la tradición oral, que le dice a los Moai, levántate y anda y muévete. Porque hay lugares donde hay Moai que uno se pregunta están cómo a lo mitad de llevaron. camino y están como que hubieran estado, como dices tú, caminando. Efectivamente. Entonces, ¿por qué esto es importantísimo? Porque nos remonta a una energía telequinética. Acuérdate también que cuando hablábamos de las líneas de Nazca, hay unos seres con 4 dedos. Sí. 4 dedos que, bueno, si no tienen este dedo para agarrar las cosas, se habla de que movían los objetos telequinéticamente, es decir, movimiento de los objetos a distancia. Hasta el día de hoy, cuando uno habla, a mí me tocó hablar con Papa Kiko, que en paz descanse naturalmente, y con otros Ariki de allá, siempre la respuesta es la misma. Se movían gracias al maná. Y el maná proveniente, o al menos una fuente de ese maná, es este huevo cósmico, esta Tepito Tehenúa, Sí. es decir, el ombligo del mundo, que le permitía hacer todas estas cosas. Cuando uno se remonta a los misterios de Rapa Nui, hay muchas cosas que uno tiene que descubrir, por ejemplo, en las canteras, en los mismos volcanes que hay ahí. Se habla que hay aprisionados también seres muy oscuros y que gracias a los Moai, que todos miran hacia adentro, fíjate tú, todos estos Moai son de alguna forma, los depositarios del maná, es decir, de esta energía espiritual que se transmitía a través de los ojos. Y decían que ellos tenían mucho poder por vivir ahí en esa naturaleza y ese poder se traducía a la telequinesis. Y existen otros símbolos, el hombre pájaro. El hombre pájaro Tangata también. Manu. Claro que sí. Eso viene después de la civilización de los Moai, porque pasaron por varias civilizaciones. Antes que se me vaya, uno tiene que decir una cosa. Y esto es una cosa muy directa a los que correspondan. Pero nosotros tenemos que preservar, cuidar, valorar de sobremanera lo que es Rapa Nui. Sí. Hoy día simplemente es una región especial. Nosotros debiésemos realmente elevarla a una categoría de patrimonio universal. Pero total, yo creo que no hay en ninguna parte del mundo algo como Isla de Pascua, es única en este planeta. Es única en este planeta y es nuestro principal, al menos, registro arqueológico ancestral, conectado con las estrellas, siempre conexión con las estrellas. A mí me llaman la atención, Cristian, esos sombreros que tenían los... También como que yo pienso que ahí había como un radar, algo que se conectaba con las estrellas. Por supuesto que sí. Nosotros a veces pensamos que todo tiene una respuesta racional, de que todo la va a resolver la razón, causa-efecto, y en realidad nosotros estamos frente a un enigma de la arqueología. Hay Moais también que son muy grandes. Entonces, enormes Moai. ¿Cómo se traslada? La explicación siempre racional es que la movían con piedra, entonces algunos se caían, por eso se rompían. Las piedras eran piedra volcánica, entonces no eran muy duras, ciertamente, pero son lugares sagrados. También uno tiene que decir lo que uno tiene que cuidar cada Moai. ¿Por qué? Porque son ajo,
Es decir, debajo de los Moai están enterrados los familiares de los Ariki, de las familias originarias de Rapa Nui. Entonces no es cuestión de llegar, pararse en un Moai y hacer alguna barbaridad como lo hemos visto. Más de algún turista descriteriado ha, de una u otra forma, intentado profanar estos objetos sagrados. Ahí están los 7 monos con los que se llaman, que tienen ese sombrero. El puoco, sí. El puoco, claro, que es un poco el sombrero y que te muestra también cómo eran. Los originales también tenían los ojos, ¿ya? Los blancos como de hueso. Efectivamente. Y esos ojos reflejan que el maná, que es esta energía espiritual, a través de los ojos de estos Moai, quedaba en la isla, en la misma isla de Pascua, en la misma Rapa Nui. Ahora, ¿para qué? Según se cuenta, hay una leyenda que habría bajado del cielo un ser muy oscuro a la tierra. ¿Ya? Esto es muy misterioso. Una especie de reptil siniestro que habría bajado en esta isla, pero que el maná transmitido por los Moai permitiría que este ser maligno esté aprisionado en uno de los volcanes de la isla, que es donde quedé pendiente para ir, pero al menos uno conoció esta leyenda, ¿ya? Entonces, claro, la energía del maná proveniente del cielo, transmitida a través del huevo que es Tepito-Tehenua, permitiría que un ser maligno no se apodere totalmente de la tierra y que esta energía espiritual lo mantendría aprisionado en uno de los volcanes. Estamos hablando de leyendas maravillosas. También está lo que fue después de la civilización de los Moai, que viene la civilización de Manutara, del Manutara, que también hay una tradición muy bonita porque se bajan en una competencia a buscar el huevo a una de las islas. Esa es una fiesta maravillosa que hacen. ¿Te tocó vivirla? Sí, maravillosa. A mí no me tocó vivirla, pero al menos la supe. Entonces, cuando uno ve todo esto y cuando uno ve esta tradición, bueno, ¿por qué se dejaron? Mira, hay uno de los enigmas más grandes, es ¿por qué se dejaron de construir los Moai? ¿Y con qué herramientas las construían? No se sabe. No se sabe, pero seguramente con otras piedras. Hay unas piedras un poquito más duras que las ocupaban. De hecho, yo me logré obtener allá y observar una de estas piedras, ya me voy a acordar el nombre. Obsidiana, que es como filúa. Efectivamente, y es negra. Negra, con esa habrían tallado. Claro. Los Moai que hay en las canteras en un momento dado se dejaron de construir, pero se dejaron de construir según la tradición de un momento a otro. Eso es parte de los enigmas que vemos en la academia, ciertamente, Pedro. ¿Por qué se dejaron de construir los Moai? Y eso, no voy a contar la historia, pero sí nos remonta a esta energía ancestral del maná. Es muy posible que estamos en presencia de una isla tan mágica, tan ancestralmente maravillosa, que desconocemos las dimensiones y los poderes que pudieron haber tenido en algún momento toda esta civilización de Rapa Nui. Por lo tanto, es un misterio maravilloso, pero que tiene que ver siempre reiterativamente con esta energía telequinética. Hay algo que nosotros perdimos, Pedro. Una conexión. Sí, quizá el exceso de racionalismo, de materialismo, nos hizo inhibir nuestras capacidades mentales, como es la telequinesis, como es la telecomunicación también. Pero la isla de Pascua lo mantiene hasta el día de hoy. Creo que
tenemos que cuidar esta isla, tenemos que preservarla y tenemos que darnos cuenta de lo que significa haber nacido allá, Pedro. Imagínate haber nacido a más de 5.000 kilómetros de costa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla, mira, el Maná, los Moai, y quizá lo más valioso, desde mi punto de vista, junto con los Moai naturalmente, es la gente de Rapa Nui. Los misterios, las leyendas que se cuentan. Gente muy, muy buena. Son duros, defienden sus cosas, pero una vez que uno los conoce, abren las puertas. Es verdad. Los que contaminaron, fíjate tú, los que contaminaron a los Rapa Nui fueron los occidentales. Claro, los del continente. Los del continente en la historia fueron los que fueron destruyendo todo lo que es la inocencia, todo lo que es la bondad que tenían a los visitantes. Los Rapa Nui le abrían las puertas de par en par. Y hasta las tierras se las ofrecían. Menos mal que después salieron las leyes que no se podía comprar tierra si no era alguien ancestral. Yo cuando estuve allá también escuché una teoría, no sé si sabes algo al respecto, que los Moai todos miran como si estuviesen esperando el regreso de alguien. Eso es parte del misterio. Es parte del misterio. Recuerda que hay 7 Moai que miran hacia afuera de la isla. Sí. ¿Hacia dónde miran? Según las tradiciones, hacia el lugar original donde estaba el continente de Hiva, de donde llegó Tomatúa con más de 300 Rapa Nui. Llegaron desde Hiva. Pero si todo esto es así como tú lo dices, es muy posible que algo estén esperando. Lo que, desde mi punto de vista, yo por 1995, si mal no recuerdo, estuve en el primer encuentro de las tribus del Triángulo Polinesio, que se realizó allá en Rapa Nui. Y toda la ceremonia, que duró más de una semana, todo lo que hicieron los Rapa Nui tenía un objetivo: reunirse finalmente en el Tepito Tejeno, en el ombligo del mundo, y pedir que vuelva el maná. ¡Qué lindo! Entonces, esa energía es el gran misterio que hay. ¿Qué tipo de energía le permitía a los Moai decir, levántate y muévete? Cristian, ¿y qué dice la ciencia de todo esto? La ciencia es fundamentalmente materialista, o ha sido muy materialista. Pero hoy día, ciertamente, la vanguardia científica está incursionando en elementos metafísicos, ¿ya? Y eso es lo que al menos la ciencia está abriendo. La ciencia del siglo XX es muy antimetafísica. Entonces, anti-espiritualista, anti todo lo que es mágica. Y sin embargo, yo pienso que estamos en una época de que nos estamos abriendo a la magia, nos estamos abriendo al espíritu, nos estamos abriendo a un ser cósmico que tiene capacidades y dimensiones que desconocemos o que se nos han adormecido. Yo pienso que por ahí va un poco. Las próximas generaciones tienen que ser más espirituales o no van a ser, Pedro, porque el exceso de materialismo nos sitúa o nos reduce como civilización. Y lo mismo pasa con todo lo que es Rapa Nui. Rapa Nui, tierra mágica. Piensa tú también lo que es haber nacido ahí, a 5.000 kilómetros de costa, el mar. Y la cantidad de arcoíris que hay al día. Bueno, eso quizás lo apreciaste tú. Se cruzan así, forman unas cúpulas de arcoíris todos los días. Maravilloso. Bueno, hemos tocado un tema muy chileno, pero poca gente le da importancia mágica y sobre todo espiritual, porque la isla de Pascua yo siento que es un foco de espiritualidad en el planeta, como lo describió el Dr. File
que nosotros muchas veces lo tomamos como si fuera cualquier cosa. No, yo creo que Chile tiene un deber y una bendición con esa isla, Rapa Nui, que tuve la suerte de conocer muy de cerca, a su gente, a sus mitos, a todo lo que pasa ahí. Pasan cosas maravillosas y el alma también se despierta a una experiencia, ¿no es cierto? Se despierta a una experiencia muy especial. Por supuesto, y también la isla de Pascua, Rapa Nui, está conectada con otros lugares de poder de la Tierra, incluso con lo que vimos ayer, que es las grandes pirámides. Entonces, estamos en una visión que la vamos a seguir explorando, Pedro, en términos de una visión global del planeta, donde uno de los puntos más importantes energéticos de todo el planeta Tierra está en Chile y se llama Rapa Nui.